Bárbaro, bárbaro. Muy bien, chicos. Entonces, hoy les decía, vamos a ver algunos conceptos un poquito teóricos, no difíciles, pero sí, y vamos a ver si llegamos a concretar algo que habíamos charlado por allá en una de las primeras clases. Muy bien, ya han comenzado a trabajar un poco y es tema de que comencemos a conocer, por lo menos someramente, que hay ciertos estándares para trabajar en la parte de ciencia de datos, de machine learning y data mining, ¿sí? No hay uno que sea estrictamente el que se debe utilizar siempre, pero hay algunos que se destacan por sobre otros. Entonces, sobre ese les quiero hablar, comentar un poquito de qué se trata. Miren, como les ponía por allí, ¿no? Se han intentado establecer algunos estándares a lo largo del tiempo y los tres que se han usado un poco más son estos que les ponía allí. El KDD, Knowledge Discovery Databases, mi inglés saben que es difícil, ¿cierto? CRISP, DM, que es Cross Industry Standard Process of Data Mining, y SEMA, que es un poquito más explícito en qué es lo que hace, ¿no? Sample, Explore, Modify, Model y Access. No son tan distintos y el que más se ha utilizado es el segundo. Y es el que vamos a adoptar nosotros en la generalidad de las materias de la carrera, ¿sí? El CRISP. Este fue un estándar que se intentó establecer en la industria. Yo creo que surgió en su momento en Alemania, con fuerza. Y les debo ser sincero, yo creo que desde el 2010 no hay una actualización grande, pero sigue siendo el más utilizado como referencia. Esto no significa que estén estrictamente obligados, pero es una buena guía de lo que hay que hacer, ¿sí? Adaptado a lo nuestro. Como ven, es un estándar de industria, ¿cierto? Ya algo bastante establecido. Perfecto, perfecto. No encaja nunca nada, por ahí les puse, creo que es como una idealización, ¿no? O una visión ideal de cómo deberían ser las cosas, ¿eh? Ahí les puse, este esquema de trabajo es una secuencia idealizada de actividades y como van a ver ahora en la siguiente figura, este proceso es iterativo, ¿no? Va, vuelve, y ahora lo vamos a ejemplificar después con un caso real. ¿Sí? Ese es el esquema, es sencillo, ¿sí? Fíjense, todo comienza, esto lo sacamos de los papers oficiales, en su momento. Todo comienza con lo que es business understanding, comprender de qué se trata el negocio y qué es lo que pretendemos. Cuando uno ve los esquemas, a ustedes les sabe pasar como a mí. Todo parece tan obvio, tan evidente, y cuando los tenés que usar se te queman los papeles. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado decir... Bueno, ahí después les voy a ejemplificar con un caso real, porque uno lo dice y sí, es más, cualquier esquema siempre te queda perfecto, ¿cierto? Y parece que uno cuando no consigue hacerlo encajar en su mundo real es medio pavo, ¿no? No es tan fácil. Business understanding, la comprensión del negocio, de qué es lo que se pretende, de lo que vamos a hacer, alineado a las necesidades del negocio, por supuesto, el negocio, empresa, institución, lo que fuera. Esto viene de la industria, por eso dice business, ¿cierto? Pero lo mismo es para cualquier tipo de organización. La comprensión de los datos, hola, ¿qué tal? Parece tan obvio, ¿no? Comprender los datos, pero un poquito. ¿Sí? La preparación de los datos, el modelizado, esa es la parte donde hemos estado trabajando nosotros, ¿sí? En esta partecita acá del modelado es donde hemos estado trabajando, en una partecita de esa partecita es donde hemos estado trabajando nosotros, que conocemos dos modelos, ¿sí? Uno para resolver problemas de aprendizaje supervisado, clasificación, y otro para resolver problemas de aprendizaje supervisado, regresión. ¿Sí? De los centenares de modelos que hay, hemos comenzado con los dos más simples, si se quiere, pero no por eso menos útiles, ¿no? A los dos hay que hacerles mejoras para que sean profesionales, pero lo que hacen esencialmente es lo que hemos visto, ¿sí? Es decir, que acá en algún momento tendremos que agregar más y más y más modelos, refinar estos modelos, estos mismos hay que refinarlos un poco más, ¿sí? Para poder trabajarlo. Evaluación,
Sí, ya sabemos que tenemos que evaluar, esto no es cuestión de hacer un modelo y pensar que esto funciona bien de entrada. Y después el deployment, ¿sí? Con esto me refiero ya a ponerlo en producción, ¿sí? Es decir, si vamos a hacer un sistema, por ejemplo, cuando charlábamos ahí del caso del médico y demás, bueno, pues habrá que hacer una salida para esto, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquito sobre cada uno de estos puntos. Entonces, miren, como ahora lo que sigue es texto, ¿sí? Vamos a ponerlo por allí. Primero habíamos puesto la comprensión del negocio, digamos, ¿no? Vamos a llamarlo así, comprensión del problema. Después, ¿qué teníamos? La comprensión de esos datos. Después, ¿qué teníamos? No, antes. Eso, exactamente. Ojalá fuéramos directamente. La preparación de los datos. Después, ahí sí, la modelización, el modelado. Lo que pasa es que hasta ahora yo siempre les traje, como les decía, los datos armaditos, ¿sí? Para que pudiéramos hacer algo, pero fíjense ahí unos cuantos pasos antes, ¿no? Después, ¿qué tenemos que hacer una vez que tenemos los modelos? Eso sí ya tenemos alguna idea, ¿no? Y una vez que esté todo en orden, ¿qué hacemos? Bueno, mandamos a producción, ¿cierto? Ustedes habrán visto por allí que hay algunas flechitas marcadas que pueden volver, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a charlar un poco como... Esto puede ser que nos lleve a reformular el problema, ¿cierto? ¿Qué otra más tiene que poder decir del modelado, no? No nos sirven los datos así. Bueno, si la evaluación falla, puede ser que tengamos que volver al principio. ¿Qué le hicieron? ¿Así la flechita para este lado? Sí. Ahí, siempre te quedó a vos ahí la duda un poco de cómo cerraba todo. Yo lo pensaba ahí, digo, bueno, cuando vea me voy a acordar de comentarte. Como decía, ¿qué hago si arranquemos todo de nuevo? Que eso hay que replantear el problema. ¿Sí? Si no obtenemos resultados que deseábamos. Muy bien. Y todo esto es un circuito y esto puede ir y volver y va a ir y va a volver. Vamos a charlarlo un poco primero así en genérico y después vamos a ver si tenemos tiempo de mostrar en algún caso, ¿no? Bueno, primero la comprensión del problema y les aclaré allí relacionado a la organización, ¿sí? Porque uno tiene que tratar de resolver un problema de la organización, ¿no? No solamente un problema porque le gusta resolver un problema. Los que están trabajando me comprenden perfectamente bien, ¿cierto? A no ser que sea un instituto de investigación pura. Entonces, en esta fase, bueno, el objetivo es comprender el objetivo global del proyecto y lo que se espera de él desde el punto de vista de la organización o de la empresa, ¿no? Estos objetivos deben ser convertidos, y esta parte está más interesante, en problemas de Machine Learning. En esta etapa es cuando uno tiene que decir, esto lo puedo atacar con las herramientas que tengo de Machine Learning. O sea, ¿es un problema de esto o es un problema de otra cosa? ¿Sí? Y no forzarlo. A veces hay problemas que no son para resolver de esta manera, son para resolver de otra forma. Bueno, se encarará de esa otra manera, ¿sí? Porque a ustedes les va a llegar un problema a resolver. Y ustedes deberán ver si es algo que puede transformarse en un problema que se resuelve, como de Machine Learning o no. Por ejemplo, el otro día a mí me llegó un posible cliente, digamos, ¿cierto? Con un problema concreto. Y yo no quiero dedicarme ahora a otra cosa. Y estaba lindo el problema, pero no era un problema para resolver con Machine Learning o con inteligencia artificial. Para los que hayan visto en álgebra, era un problema de programación lineal. ¿Sí? Y bueno, se resolvía bien como un problema de programación lineal. No lo iba a encarar de otra manera, ¿cierto? Bueno, lo he dejado porque ahora no tengo intenciones de dedicarme a otra área, pero estaba hermoso, pero era para resolver de otra manera, ¿cierto? ¿Quiénes vieron programación lineal alguna vez? Bueno, ¿viste? Sí. Ah, bien, levante la mano. ¿Quién más vio programación? Bracamonte, ¿no vino hoy? No. Tiene que haber visto. Vos también tenés que haber visto programación lineal. Vos también tenés que haber visto quizá lo tienen un poco olvidado por ahí, pero vieron, al final de alguna materia tenían programación lineal, que yo recuerde, ¿cierto?
Quizá no lo usaron nunca. Bueno, ahí yo tenía un problema que estaba hermoso para plantear con los métodos de programación. Y los que, si alguno estudió ciencias económicas, también ven por allí. ¿Te acordás del título? Bueno, era un lindo programa, una empresa linda también, como para hacer el trabajo, pero lo rechazamos ahora porque estábamos en otra historia. Entonces, el tema es, no valía la pena tratar de adaptarlo, por lo menos en esta instancia, a resolverlo como un problema de Machine Learning. Era muy clarito un problema de programación, así que simplemente aconsejamos que busquen a alguien de esa área que esté dedicado ahora. Muy bien. Si las cosas se ponen peor, podemos ir a buscarlo de nuevo. ¿Cierto? Los chicos que están trabajando me entienden. Muy bien. Entonces, y hay que diseñar en esta etapa también, ahí se los puse al final. En este momento hay que pensar qué le vamos a pedir a nuestro sistema útil para la empresa. ¿Qué resultado le vamos a pedir y cómo lo vamos a evaluar? Y no hacernos trampa. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hacíamos problemas de clasificación? Que sacábamos la exactitud, sacábamos el F1. Si hablamos con profesionales de esa área, estamos tratando de mejorar una performance, y nos dicen, sí, nosotros, qué sé yo, con lo que estamos, de la forma que lo estamos haciendo ahora, conseguimos una exactitud de 0,7. Entonces uno puede ponerse una meta superior a esa y decir, bueno, mi baseline es el 0,7 que están consiguiendo ahora con determinados métodos y solamente si superamos esa meta lo pasaremos a producción. ¿Me comprenden? O si no hay no hay nada implementado en este momento en la empresa, no es una mejora, sino que es una novedad, bueno, puede nutrirse de qué es lo que hay en el ambiente, ¿cierto? Y decir, bueno, tenemos que llegar por lo menos a este nivel para que sea útil. Y no engañarse, porque es muy, muy tentador, después de haber trabajado 4 o 5 meses en un proyecto, y vos dijiste 0,7 y llegaste a 0,6, y decir, bueno, pero lo mismo anda. No, claro, fijarse las metas, objetivos, estamos hablando de cosas profesionales, ¿cierto? Desde el principio, y si la cosa no funciona, arrancar de nuevo. Uno fija, en este momento hay que decir cómo vamos a medir y cuánto queremos que nos dé para que esto sea pasado a producción. ¿Me comprenden, chicos? Eso tiene que ser área específica de investigación, porque en una empresa te dan 2 semanas, si no tenés, no. Bueno, sabemos cómo son las presiones, ¿cierto? Que puede haber otros lados. Tiene que estar hecho para ayer. Siempre hay que ponerse ahí en un punto perfecto. Hay cosas que a veces en el mundo de las empresas no se llega a entender. Por ejemplo, cuando uno hace un experimento científico puede dar A o no A. Generalmente uno espera que dé A porque es la gloria, pero cuando da no A también es bueno, porque también te está dando información, te está dando que hay algo que no se cumple. Es decir, que vos también obtenés información. Es difícil hacerlo entender a veces, dentro del mundo de las empresas. Es muy buena, pero llevar la práctica es la parte casi imposible. Y los tiempos te corren. Tiene que poner plata. Esa es la realidad. El mundo de los negocios va a su velocidad, ¿cierto? Pero también a veces hay problemas que no se resuelven nunca, sino. Entonces quizá, pero esto ya es a nivel personal, ¿no? No se puede resolver en 15 días, no sirve. Bueno, vamos a pasar los próximos 50 años con ese problema dando vuelta, ¿cierto? También es una cuestión que se puede analizar a veces, pero todo depende también del estilo, ¿no? Que tenga la empresa, ¿sí? Pues conozco esa lucha. Muy bien. Entonces, no se olviden, en el primer paso, fijen los objetivos, fíjense con qué nivel de performance van a pasar la producción, ¿cierto? Y manténganlo. Bueno, la parte de comprensión de los datos es un poco más evidente para nosotros. Hay que fijarse también qué datos tenemos disponibles, si están dentro de la institución, organización, dentro de la empresa, si hay que conseguirlos, ¿sí? En esta etapa, yo no lo puse ahí, pero en esta etapa suele ser útil también contar, si es un área que no conocemos, con la anuencia de algún experto en el área. Si estamos asistiendo a un área que no es nuestra, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, él está trabajando en el sector bancario, pero él de finanzas no sabe mucho, quizá, él es programador. Entonces quizá tenga que salir a hacer algún trabajo específico allí y tendrá que juntarse con algún experto que evalúa carteras o lo que sea para decir, mira, estos datos son relevantes, estos datos no son relevantes para nada, esto lo hacemos así y nos da resultado, cuando lo hacemos así no nos da resultado. Este es un buen momento, a eso se refiere también con la comprensión de los datos. Por ahí te dice,
Mira, nosotros tenemos todos, pensemos en algo, como en el caso ese del banco. ¿Se acuerdan del banco portugués? Que hicimos, querían ver si, qué clientes tenían propensión a tomar un plazo fijo. ¿Sí? Si ustedes se fijan entre los datos, había muchos datos internos de las campañas, que habían respondido cuando lo habían llamado, pero también había algunos datos externos. Había datos del Producto Bruto, de la variación del Producto Bruto interno de Europa, había dos, no recuerdo si era de inflación o, creo que sí, creo que uno de ellos era el dato de la inflación del último trimestre y demás, que no son datos internos de la empresa, ¿sí? Pero pueden ser relevantes. Hay que ver cómo se consiguen, ¿sí? Este es el momento para comprender esos datos. Por supuesto que quizá no veamos todas las relaciones que hay. Eso es normal, ¿eh? Después viene la preparación de los datos. En esta fase, bueno, se procede al procesamiento de los datos de tal manera que puedan ser utilizados luego en la siguiente etapa. ¿A qué me quería referir con esto? Nosotros, para trabajar, necesitamos que los datos estén por lo menos de una forma organizada de manera tabular. Siempre que les he dado datos para que modelemos, los datos estaban así, digamos. Y digamos, ahí teníamos la variable que queríamos pronosticar, ¿se acuerdan? Pero estaba todo ordenadito en forma de tabla, cada fila era un registro, acá teníamos la variable x1, la variable x2, por ejemplo en clasificación, ¿se acuerdan? Era bien claro y ordenado cómo podíamos trabajar, porque todos nuestros algoritmos van a tomar la información de esa manera, ¿sí? Es decir, tenemos que conseguir transformarlo en algo de esa manera. Entonces, ¿qué dirán? Bueno, pues eso es re fácil. ¿Quiénes trabajan con bases de datos habitualmente? Levanten la mano sin miedo. Es obvio que los datos vienen así, ¿cierto? No, ¿qué van a venir así? Depende de lo que estás haciendo. Si estás recopilando información, por ejemplo, de Internet, en Internet no tenés la información así. ¿Sí? ¿Cómo la tenés? En forma de texto, forma de video, forma de audio, encabezado por aquí, cualquier cosa menos algo hermoso, ordenado y pulcro como esto. ¿Me comprenden? ¿Sí? Si tenés problema médico, una historia clínica, los datos no están en forma tan tabular. Empecemos por si están en formato digital. Cuando decíamos recién los datos, ¿cómo voy a acceder a los datos? Bueno, las historias clínicas están en papel. Fantástico. Bueno, es importante lo que vamos a hacer si necesitamos 5 personas que las lean y me las pasen a una forma tabular. Y habrá que decidir cómo definimos cada una de las variables con algún experto, que nos diga, mira, esto es una variable, esto que dice acá significa tal cosa. ¿Comprenden a lo que me refiero con los pasos anteriores? ¿Sí? También ven que es pesadito, ¿cierto? Hay que pasar todas las historias clínicas que están en papel de 500 pacientes, por lo menos, del servicio de gastro de tal hospital para poder hacer algo después. Y bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hubo que interpretar los datos con los médicos, que nos dijeran de toda la información que hay en la historia clínica, tomar los datos que son relevantes, ¿sí? Porque si no vamos a levantar todo, y después volcarlo de alguna manera en formato digital a algo que se parezca lo más posible a una tabla. Y eso empezando por ahí. Esa es la primera parte. Imagínense que quieren, a ver, esta es más difícil, que quieren que el sistema, otro sistema, ahora no es de médicos ni nada por el estilo, interprete sus órdenes orales. Tienen audio. ¿Sí? ¿Cómo pasamos el audio acá? Hay que ingeniárselas. ¿Sí? Bueno, ya les voy a contar después cómo es. Para muchas cosas ha habido gente brillante que se las fue ingeniando de alguna o de otra manera. Les comento, vamos a tomar muestras, pedacitos, y a esas muestras les vamos a hacer algo. Esa va a ser la forma de trabajarlo allí. Y si tenemos video, bueno, video o fotografía, una imagen, quizá uno se la imagina más, porque cada una de estas podrá ser la información guardada en un píxel de la imagen. Ok, no viene así en principio, hay que pasarla, pero es como que estamos un poquito más cerca, ¿no? Y si queremos que esas órdenes orales que les dijimos las consiga interpretar, bueno, después habrá que ver qué hacemos con palabras, ¿no? Porque a nosotros en el fondo acá lo que nos gusta que tenga que haber son números, ¿no? Bueno, ya veremos un poquito qué es lo que hacemos. Entonces, esta parte es ardua, te obliga a ser muy ingenioso, ¿sí?
Pero ahí está también la clave de los desarrollos nuevos. Cuando uno ve esos avances que se van dando, muchas veces es porque acá hubo alguna genialidad, alguna picardía en cómo tomar información y transformarlo en un problema que podemos resolver con lo que nosotros sabemos hacer, que es el modelizado. ¿Sí? Sabemos hacer por ahora, van a tener que aprender de todo ustedes. Pero nosotros necesitamos que los datos vengan así. ¿Sí? Pero no alcanza con eso. Fíjense, les puse un poquito más por ahí. Limpieza de datos. Si estamos levantando texto por algún motivo, ¿sí? Va a haber que tener en cuenta muchas cosas. Los signos de puntuación, coma, punto y coma, a veces son un problema. ¿Tienen información que yo necesito o tendré que limpiarlo? ¿Sí? Y depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Bueno, las mayúsculas, las minúsculas, convendrá que estén así como vienen, como escribe la gente. Los acentos. Están tratando de analizar lo que escribe la gente en un chat, por ejemplo. La gente no escribe perfecto, ¿cierto? Los acentos, las S, las C, las Z, son cosas distintas para una computadora. Una palabra con acento, una palabra sin acento son dos cosas distintas. ¿Sí? Habrá que hacer algo con eso, habrá que limpiarlo. Y como me había enganchado bien con la parte de texto, ahí, esto lo voy a charlar un poquito después, pero transformar las palabras en sus raíces, eso puede tener nos puede ayudar muchísimo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Completo, completitud, todas tienen la misma raíz. Están hablando de lo mismo. ¿Me conviene tener dos palabras distintas o me conviene tener la raíz de la palabra? Ya que el significado es similar. Sinónimos. Habrá que ver, ¿cierto? Esta parte es apasionante, es pesadita, hay que innovar mucho. Y bueno, como me metí justo ahí con la parte de texto, ya les voy a explicar después por qué, les comento que hay bastante hecho, mucho hecho en inglés. Y bastante poco hecho en castellano. Así que hay mucha tarea por hacer por allí. Muy bien. Acá dentro de esta, ¿no? Dentro de la fase 3, yo les ponía limpieza de los datos, imputación de los datos. ¿Qué pasa cuando yo acá tengo el dato y falta? Oh, acá tengo un dato y falta. Hay muchas formas hay muchas cosas que se pueden hacer. No hay una que sea la mejor. Uno dice, bueno, eliminalo ese registro. Eliminar otro, de te quedas sin nada, ¿cierto? O decís, uy, mirá, acá hay muchos a los que le falta X2, borrá esa columna, no, pará, si es importante esa, ¿cierto? Ese manejo de los datos se llama imputación de los datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eliminamos lo que falta, eliminamos todo fila, eliminamos todo columna, o tratamos de asignarle algún valor, de imputarle algún valor de alguna forma? ¿Sí? Dependerá. Si tenemos 100 millones de datos, quizás podemos perder unos cuantos registros, no pasa nada. ¿Sí? Si tenemos pocos, cada registro vale oro. Habrá que ver qué es lo que podemos hacer. Hay muchos métodos para hacerlo, vamos a ir viendo después. Se los comento que esto es parte de este proceso. ¿Sí? Dentro del paso 3, seguimos. Esto también nos puede resultar de mucha utilidad. A veces, por diversos motivos, tomamos muchas variables. Muchas. A veces es necesario. ¿Sí? A veces hay variables que lo único que hacen es molestar. No aportan información, aportan algo peor que la información, que es el ruido. Deforman las cosas. Habrá que ver si de alguna manera somos capaces de identificar qué variables tienen relevancia para lo que estamos investigando y qué variables no la tienen. ¿Sí? Ahí hay métodos desde el artesanal, consultarle al experto, ¿sí? Hasta métodos informáticos, ¿no? Métodos matemáticos para decir más o menos. Ninguno es perfecto. Quizá un complemento de los dos. A mí me sorprendió muchísimo porque siempre, en todos lados, ¿no? La primera consigna es pregúntele al experto. Yo tomé una capacitación con un profe que venía de Estados Unidos. Él no era específico de la informática, sino que era un genetista que usaba. Y nos dijo, nada, no pregúntenle a nadie. Dice, levanten toda la información que puedan y después depuramos con métodos informáticos. Y yo hice la prueba después, con 2 casos,
y me dio un poquitito mejor, como decía él, ¿cierto? Lo cual me sorprendió mucho. Pues yo esperaba que la opinión del experto tuviera mucha más trascendencia, no digo que en todas las áreas, ¿eh? ¿Sí? Pero me sorprendió que alguien se animara a tirar así una bomba, de decir, nah, vos levantá todo lo que puedas, por lo menos en el rubro de él funcionaba, ¿cierto? Y después depuramos informáticamente, así trabajo yo, planteaba él, y generalmente la consigna general es primero consulta al experto qué es útil, qué no es útil, y después vea. Bueno, a mí me dio un poquito mejor aplicando como decía él. Es decir, levanta todo y después depuramos informáticamente. En un caso, porque me quedé con la duda, ¿no? Digo, vamos a ver si esto es tan loco así. Sí, bueno, funcionaba. Ya después investigaremos cómo hacer los dos. Y haremos algún experimento, ¿sí? Para ver qué es lo que nos da mejor. Por lo menos en algún caso. Es la única forma de sacarse las dudas, ¿no? Esto puede, si encontramos variables irrelevantes, hay que sacarlas. Si van a estar generando ruido o molestando, no nos sirve, hay que sacarlas. Porque uno dice, bueno, de última es un poco más de cómputo. No, cuando te mete ruido te arruinan los resultados. Dentro de este apartado, que sigue siendo la preparación de los datos, es decir, antes de hacer una modelización completa, o una partecita de esta, ¿no? Como es esta, es la ingeniería de variables. Nosotros hicimos un poquito de ingeniería de variables. Nosotros creamos variables nuevas, la clase pasada y la anterior, porque nosotros teníamos como dato la X, ¿se acuerdan? Y después dijimos, y porque mirábamos el gráfico de puntos, y decíamos, che, esto parece que podría andar bien una cúbica, una cuadrática, pongámoslas y comparemos. Ahí hicimos un poco de ingeniería de variables, que fue que agregar variables nuevas, ¿sí? Agregamos que la x cuadrado, la x cubo, que no estaban presentes en el momento de la recolección de datos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si están tomando algunas otras, tomemos otro caso, ¿no? Donde los datos pudieran ser, no sé, pienso cualquier cosa, hay algunos ejemplos lindos por ahí en internet dando vuelta de los precios, pronosticar precios de viviendas, ¿sí? Y generalmente uno ahí tiene como dato la superficie, ¿cierto? Los metros de frente, la cantidad de pisos. Bueno, quizás si multiplicas todo eso te queda una variable nueva que te aporta más información que las otras. Estás habilitado a hacerlo, a crear variables nuevas en función de los datos que has tomado. A veces la multiplicación, la división o alguna operación entre las variables que tenés es más relevante que las variables en forma independiente, ¿sí? Así que a veces hay que probar. Por ejemplo, cuando uno comienza, tiene varias variables, ¿no? Supónganse la x1 y la x2, que no es el cuadrado de la x2, son dos variables distintas, numéricas. Y vos decís, bueno, y las tenés así, decís, a ver, vamos a probar un modelo donde las multipliquemos ambas, ¿sí? A ver qué es lo que pasa. Y ya cuando empezás a decir, bueno, ya me estoy metiendo con algo de segundo grado, entonces también pongamos la primera x al cuadrado, la x1 al cuadrado, la x2 al cuadrado, y pongamos también la multiplicación de las dos, a ver qué es lo que ocurre. A veces el conocimiento de lo que estás viendo te lleva a eso, y otras veces simplemente que estás inspeccionando, ¿sí? Así que eso es totalmente permitido, uno está armando su modelo, ¿cierto? A veces lo podés deducir, a veces vas probando, porque decís, a ver si mejora de esta manera. En ese momento todo está habilitado. Yo acá les recordaba que ya hicimos un poquito de ingeniería de variables cuando partimos simplemente de un modelo que tiene una X, ¿sí?, entre nuestros datos, y probamos con el cuadrado, con el cubo, con la potencia cuarta de ese valor, ¿sí? Generamos variables nuevas. Y esta sí es nuestra parte, acá es donde hemos estado más metidos, ¿no? En la modelización. Que como les recordaba, nosotros vimos dos métodos por ahora, uno que nos servía para trabajar la parte de clasificación, otro la parte de regresión. Hay centenares de métodos, ¿sí? Y generalmente separamos el problema en dos partes. En alguna parte, cuando estamos haciendo la selección de modelo, nosotros decimos, bueno, acá voy a elegir, como cuando quedábamos en elegir entre polinomios de primer grado, de segundo, de tercero, de cuarto. Lo que estábamos eligiendo ahí o seleccionando allí eran los que llamábamos hiperparámetros, ¿sí?, del modelo, porque acuérdense, por ejemplo, ¿no?, si teníamos una hipótesis como esta,
y esto es importante, yo les voy a hacer acá viene la pregunta matadora, así que piensen bien, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras incógnitas en este problema? Bien, muy bien, muy bien. Esas son las que tenemos. Los X son valores que tenemos en nuestra tabla, ¿sí? Nuestro problema es descubrir los valores de los W, que esos generalmente se llaman parámetros del problema. Pero ahora dije hiperparámetros yo. ¿Qué pasó? En este caso, cuando lo fuimos resolviendo, a ver si están... Este ya es más difícil. ¿Cuáles eran los hiperparámetros de los problemas que estuvimos resolviendo en la clase pasada? Los parámetros son los W. Y los hiperparámetros ustedes descubrieron. No hay mucho para elegir. Sí, señor, sí, señor. ¿Hasta qué grado me convenía llegar? Era esto, por eso ustedes armaron tantos casos, que llegaba hasta la primera, hasta la segunda. Ese era el hiperparámetro en este caso. Y eso, ver qué grado de polinomio, qué potencia era la que realmente necesitábamos, la que mejor ajustaba, era la que determinábamos con el validation train y el validation test. ¿Sí? Agarramos el train set, ¿se acuerdan? Lo dividimos y dijimos, bueno, a ver, ¿qué polinomio me funciona mejor? ¿El de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado? ¿Sí? Y en función de ese trabajito interno dentro del train set, que para eso lo dividíamos en validation train y validation set, dije, tercer grado. No me acuerdo que nos dio medio raro el otro día. Para mí daba el cuadrado y creo que nos dio el cubo, ¿se acuerdan? Que lo mirábamos ahí, tenía pinta, bueno, no importa, nos atenemos a los datos, ¿sí? Tácate, ahí determinamos el hiperparámetro. Una vez que teníamos ese, recién después, supónganse que dijimos al cubo, entonces tengo que determinar W0, 1, 2 y 3. Recién entonces nos poníamos a resolver el problema de los parámetros que queríamos encontrar, que usábamos ahí todo el train y todo el test, ¿se acuerdan? Volvíamos a todo el conjunto del train set, decíamos, bueno, ahora entreno para descubrir cuánto valen los parámetros de mi modelo, que ahora ya sé que llega hasta la potencia 3. ¿Sí? ¿Se ubican? Bien. Eso es lo que hacemos con este modelado, elegir el modelo y descubrir los valores de los parámetros. ¿Sí? Los parámetros en ese caso eran los W. Los hiperparámetros, en este caso era la potencia del polinomio que nos convenía utilizar. ¿Sí? Y después sí, la evaluación la hacíamos en el test set aparte. Y si acá no nos daba lo que esperábamos que nos diera, miren la flecha. Redefiní el problema. O conseguís más datos, ¿sí? O te faltan variables, o te olvidaste de probar algún modelo. Leí un poco más la literatura, a ver si alguien, para un caso similar al tuyo, usó un modelo distinto que no conoce. Hay tantos modelos que no hay nadie que los conozca todos, ¿cierto? Y de golpe te aparece uno con una variación y ese pudo servir más. A replantear, muchacho. ¿Sí? Entonces voy a decir, quiero tener un 0,08 de accuracy, ¿sí? De exactitud. Bueno, fantástico. Me dio 0,65 con esto. Bueno, arranca todo de nuevo. ¿Sí? Busca más datos, fíjate las variables, algo pasó en el medio, ¿sí? Definilo. Una cosita que me olvidé de decirles, mire, cuando estábamos acá con la preparación, con la comprensión y la preparación de los datos, un detalle, pasa que ya va a ir surgiendo en otras materias, ahí me olvidé de decirles y creo que de anotarles. A veces, me acordé ahora cuando dije de las casas, ¿sí? Imagínense ustedes los números, si ustedes estuvieran analizando los precios de las casas, ustedes pueden tener como un dato la superficie, es altamente probable, ¿sí? ¿Qué superficie puede tener una casa? 250 metros cuadrados. 250 metros cuadrados, fantástico. ¿Y dormitorios cuántos puede tener? 2, 3. Piensen en esto nada más. Para las matemáticas estos son solo números. Ustedes pueden tener una columna donde acá aparezca algo como esto. ¿Qué serían eso? La cantidad de dormitorios podría ser, ¿cierto? Y otra columna donde aparezcan valores como estos.
¿sí? Hay una gran diferencia entre la magnitud de los dos valores. ¿Lo ven? ¿Y la ubicación? También. Sí, cercanía con algo, al centro, sí. No, pero ya no nos pongamos tanto. Acá lo que les quería marcar era esta otra cosa. Fíjense acá. ¿No será que a veces puede ser que la diferencia de magnitud entre estos valores haga que alguno de estos parámetros tenga más peso que el otro? ¿Ficticiamente? Bueno, a veces, cuando tenemos ese problema, se le cambia de unidad, ¿sí? De tal manera, por ejemplo, que todos los números estén dentro del mismo rango, ¿sí? Cosas que podemos llevar trabajando porcentualmente, inclusive, de decir, bueno, a ver, 10 dormitorios lo máximo, fantástico, entonces esto es 20, 30, 20, 10, ¿sí? La casa más cara, ¿cuántos metros tiene? O la más grande, 1000 metros, entonces esto es 30, 15, 7, 25. ¿Me comprenden? Y ya por lo menos tengo todos dentro del mismo rango numérico. Ya sé que los valores estos, por lo menos no van a estar influidos por las diferencias de magnitud que pudiera haber, ¿sí? Se hacen cosas más sofisticadas que un porcentaje allí. Por eso no estaría tan mal. Es decir, tomemos a ver cuál es el más grande que hay en toda la muestra y tomamos todos como porcentaje de eso. Sabemos que todos los valores van a estar entre 0 y 100 por lo menos. No van a salir de ahí. Y entonces tendrán un peso similar dentro de los algoritmos que vamos planteando. Eso también se hace en la etapa previa, también se hace acá, en la preparación de los datos, ¿sí? Que no les había dicho, les dije qué hacemos con los datos que faltan. Bueno, eso que les decía recién se llama normalización. A veces es conveniente decir, normalicemos todos los datos, que todos los datos estén entre 0 y 100 los numéricos, o entre 0, se hace más entre 0 y 1, pero digamos, todos sean porcentaje del más grande, porcentaje del rango que hay de dispersión, cosas por el estilo, que nos garanticen que no influya la diferencia de magnitud entre uno y otro, ¿sí? Y sí, por supuesto, esa sería una variable interesantísima, para tener en cuenta la ubicación. Quizá podría ser distancia del centro. Si nos ponemos a pensar en esa primera etapa, miren, en esta primera etapa, y yo te diría también distancia a shoppings, distancia a supermercados, son cosas que la gente tiene en cuenta. Índice de criminalidad. Si hubiera algún datito que uno pudiera tomar, puede ser que la gente lo tomara en cuenta a la hora de evaluar un precio. Bueno, y uno, viste, cuando te pones, vas encontrando variables por todos lados. El tema después es, ¿las puedo conseguir? ¿No las puedo conseguir? No son cosas simples las que le decís. Cuando uno las dice parecen evidentes. Cuando te pones con el problema decís, pucha, me encantaría tener una tasa de criminalidad del barrio. A 1 kilómetro de la redonda, por ejemplo. Pero no hay ningún dato de eso. La policía no los tiene, el gobierno no los tiene. Y sonaste. Decís, ese dato estaría bueno, ¿cierto? Entonces, una de dos. O te armás una página web para que la gente publique dónde lo asaltaron y después juntás datos durante un par de años y tenés alguna información, o no lo contás. O decís, bueno, pongo esto y después el día de mañana vengo y remodelo. Cuando tengo los datos, genero un modelo nuevo. ¿Sí? Si mejoró, usas el nuevo. Si no mejoró, te quedás con el anterior. Muy bien. Bueno, entonces, y por último, bueno, ¿no? La evaluación. Si no llegamos al umbral que hayamos planteado, replantear. ¿Sí? Y como me decía bien por allá Rosso, a veces la empresa no te da mucho tiempo para los replanteos. Bueno, es un trade-off, chicos. Muy bien. Y finalmente, pasar todo esto a producción. Acá, producción, ¿qué puede significar? A veces la producción puede ser algo tan simple como sacar un reporte en papel una vez por mes. ¿Sí? Por ejemplo, el del banco ese. Bueno, tirame para hacer las llamadas a los próximos 500 clientes, ¿sí? Más posibles que les interese hacer un plazo fijo. No necesito quizás hacerlo en tiempo real, instantáneo. Con lo que ya tengo, saco los 500 que van a usar esta semana, tomen. La semana que viene le saco otro listado. O si es una empresa que me está pidiendo que le pronostique cuáles pueden ser las ventas del trimestre que viene. Entonces tengo un trimestre para trabajar, ¿cierto? Y el reporte va en papel. Sí, tome, ahí está, todos los trimestres. Ese está como tranquila, ¿cierto? Con el software, quizá con el mismo software que modelizaste, haces esto, altamente probable, ¿sí? Pero a veces hay otros entornos. A veces hasta cambia el software que tenés que usar para esta parte con el que tenés que usar en esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno acá arma un modelo
que aprende de los datos. ¿Sí? En algunas circunstancias vos armaste ese modelo, dio el resultado que vos esperabas de exactitud, llegó a ese 0,8 que decíamos, 0,7, no me acuerdo cuánto dijimos, bárbaro. Lo pones en producción. Cuando lo pones en producción no estás aprendiendo necesariamente. Es como más rápido, ¿cierto? Quizá que el motor aprenda, tenés muchos datos, es algo muy grande, un problema de imágenes o lo que sea, quizá el sistema está procesando en la computadora que tenés una semana. Genera el modelo, obtenés los parámetros, sean como sean estos, ¿cierto? Pueden ser más complejos que eso que está allí. Bárbaro. Tenés los 40 parámetros del modelo. Fantástico. A partir de ahí en producción, el cálculo ahora es con 40 números. Es como decir, si fuera para un nuevo valor de X que entrara, solamente hay que hacer una suma. ¿Sí? Cuando entra un valor de X que vale 4 y ya tengo estos números, esto lo haces con una calculadora. ¿Me comprenden, chicos? Da tanto. Es más rápido. ¿Sí? En ese caso en el cual tengo la generación del modelo, nosotros ahí en el CIDIA con los profes le decimos el cerebrito. Como para que armaste un cerebrito que resuelve un problema. Si después lo pones en producción acá, no lo estás entrenando ahora necesariamente. Entonces acá en producción esto puede ser más rápido. ¿Sí? Puede ser más rápido si es así, como les decía recién, hacemos un reporte una vez por semana, ahí va a volar. Quizá el entrenamiento te lleva una semana entera de la máquina sin apagar, por decir algo. Y después el funcionamiento es, me tirás un dato nuevo y la única cuenta que tengo que hacer es esta. ¿Sí? Eso sale rápido. El entrenamiento generalmente requiere más tiempo. A no ser que estés en una situación en la cual el tiempo sí influye. O hay grandes cantidades de volúmenes para procesar. No es que te dicen, che, mira, un cliente nuevo y nuestro único parámetro era esta X, ¿no? Entonces, decime si este es propenso a tomar el plazo fijo. ¿Sí? En 0,01 nanosegundos lo tenemos resuelto. Ahora, si de golpe me vas a tirar 100 millones de posibles clientes, y tengo que resolver, ahí es otra historia. Tendré que hacer esta cuenta, que no es difícil, pero 100 millones de veces, rápidamente. Entonces, todo va a depender del volumen de información que tengamos que procesar y el tiempo en el que lo tengamos que hacer. Es decir, es un problema de Big Data. Acá nos podemos encontrar con un problema de Big Data que puede hacer que tengamos que cambiar nuestra plataforma de software. ¿Sí? Nosotros podemos seguir modelizando acá tranquilos con nuestra maquinita, con nuestro i7, con 8 GB de RAM, para armar el motorcito, para armar el cerebro, pero cuando llega la hora de producción esa máquina no se muere. ¿Sí? Bueno, entonces quizás tenemos que, no es que tenemos que tirar el modelo ya está, el modelo lo vamos a usar. ¿Sí? Y trataremos de ver si lo usamos en Python o en R. Pero puede ser que la infraestructura que necesitemos acá para resolver algo en tiempo real, por ejemplo, tweets a favor o en contra de los candidatos en el momento en el presidente, en el momento en el que están dando un debate. ¿Sí? En Estados Unidos, para que sea más grande todavía, ¿no? Más población, más uso. Pueden ser millones. No sirve la información dentro de una semana. Tiene que ser ahora, ¿viste? Porque te tiene que ir mostrando. Va ganando el republicano, va ganando el demócrata. Tic, tic, tic. Tiene que ser ahí. Se acabó el programa, se acabó, ya está. Cuando dijo lo que pensaba de, qué sé yo, el aborto, rum, uno le ganó al otro. ¿Sí? Cuando dijo lo que pensaba de la deuda externa, ahora fue al revés. ¿Sí? Cuando dijo lo que pensaba de otra cosa, cambió. Bueno, necesitan información en ese momento. ¿Sí? Entonces ahí puede ser que inclusive hasta el software en el cual creé el cerebrito no me sirve acá. ¿Sí? Entonces diga, bueno, esto tiene que programarse en C con una justeza impresionante. Bueno, llegado a ese caso buscaremos a alguien que sepa programar muy bien en C y que nos resuelva este problema junto con el problema de infraestructura. ¿Sí? ¿Sabemos en qué se tiene que usar? Sí. Si necesitamos que se programe en otro lenguaje, habrá que pasarlo. Se pasa, no hay drama. Inclusive hay software que te pasa automáticamente de Python a C. No hay problema. Pero no tiene, ni siquiera tiene por qué ser el mismo software el que usas acá que el que usas acá. Ni la misma plataforma que usas acá que la que estás usando acá. Acá capaz que trabajaste en una maquinita sola y para esto quizás tenés que contratar Amazon Web Service. ¿Sí? Y decir, bueno, gasto tanto dinero para que me des tanta capacidad de cómputo para resolver el problema. ¿Sí? Lo necesito por una noche. Y eso se hace. ¿Me comprenden, chicos? Y eso es así.
A veces, en la generalidad de los casos, no es así. Para un problema médico, de consultorio, como este de un hospital, no vas a necesitar contratar a Amazon, ¿sí? Es un problema más lento. Le armás un cerebrito, lo dejás funcionando un año, después venís y remodelás por si hay alguna variable demográfica que cambió, estás pronosticando el problema ese de la piel, que se acuerdan que teníamos un problema. No va a cambiar todo tan rápido, ¿sí? Entonces tampoco hay miles de pacientes todos los días de ese problema. Habrá uno, dos. Juntás la información durante un año, la agregás, lo generás de nuevo, si anda mejor, dejás el nuevo, ¿sí? ¿Me comprenden? Pero si tenés que analizar lo que está pasando en ese debate presidencial, es muy probable, tu modelo va a servir, pero es muy probable que tengas que hacerlo acá. Inclusive, puede ser que en este caso, ese que les digo así del debate presidencial, fuera bueno, escuchen lo siguiente, no dividir el problema en dos partes, modelización y entrenamiento por acá y utilización o producción por acá. Puede ser que aprovechemos datos que están entrando para entrenar al sistema, ¿sí? Lo cual obligaría a que el hardware que tengamos acá haga las dos cosas, ¿sí? Es decir, no solo use lo que se generó acá, puede empezar con algo previamente hecho, ¿cierto? Sino que además aprenda de lo que está entrando allí como información y se vaya haciendo cada vez mejor, ¿sí? Eso también se hace. O sea que fíjense que esta plataforma puede ser distinta de esta. Y hay que pensar, por si hay alguna diferencia, en qué va a terminar saliendo esto. Y por último, bueno, ¿en qué va a salir? Como decía, puede ser un papel, o puede ser que hagan una aplicación para dispositivos móviles que muestren información, o un formulario Windows, mostrarlo en una pantalla es suficiente, o tirarlo en un par de gráficos en un HTML, sea suficiente. ¿Me comprenden? Hay que pensar en eso. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a ser el uso de esto? Para el médico que está en el consultorio, quizá con una pantallita Windows está en consultorio, carga los datos del paciente, ¡paf! Y automáticamente le tira el resultado de lo que esperábamos. ¿Tiene la dermatitis o no tiene la dermatitis? ¿Se acuerdan? Fantástico. Ahora, quizá en otros casos tenemos que decir, no, tiene que ser una aplicación móvil porque, por el motivo que sea, o es un reporte para la gerencia, que se hace una vez por semana, cada 15 días, por mes, dependerá de la naturaleza del problema. O si estamos haciendo identificación de patentes, tiene que resolver ahí en el momento y cargar en una base de datos, ¿sí? En ese caso, nuestro problema llegará hasta la base de datos y después veremos cómo la usan ellos. ¿Me entienden, chicos? Muy bien. Bueno, por eso es que nosotros armamos en ese sentido la carrera, porque por ejemplo, para la parte de, bueno, Big Data van a ver antes, ¿no? Pero para la parte de producción, nosotros dejamos ahí la última materia de programación, que es ver cómo salimos, ¿cierto? Si lo cargan, habrán visto los que están viendo programación, que no crearon interfaz gráfica ni nada, están viendo cómo programar, que es lo que necesitamos para esta parte, digamos, ¿sí? Bueno, es salida, interfaz gráfica, o Android, o iOS, lo van a ver allá en el último semestre, penúltimo semestre, porque caería dentro de esta variante, ¿sí? Y después, sí, cuando vean Big Data, van a ver las plataformas que hacen que esto que hacemos, que será una maquinita independiente, se pueda hacer en sistemas más sofisticados, más potentes, como Spark, usando sistemas de archivos que nada que ver con los que tenemos acá, como los que usa Google, ¿sí? Hadoop y otras variaciones, que hacen que toda la cosa funcione rápidamente. ¿Nunca se preguntaron cómo hace Google para sacar un resultado tan rápido? Bueno, no es por el algoritmo, es por la plataforma de hardware que tiene abajo y cómo lo maneja, ¿sí? Bueno, afortunadamente ellos, los de Yahoo, también que manejan esos ingentes volúmenes de datos, han sido lo suficientemente abiertos como para mostrarnos en algún momento cómo lo trabajan y más o menos es público, y se puede aprender y hay software para hacerlo, para utilizarlo. Como les decía, Hadoop es una de las plataformas al que le guste leer por allí, bueno, ya van a leer después al respecto, pero al que le guste ir leyendo, ¿sí? Es una forma de organizar los datos, la información para poder acceder muy velozmente, ¿sí? Y para que le guste leer un poquito sobre algunas otras plataformas de software por allí, de servidores, Apache Spark es quizá la más veloz que dando vuelta. Estas las van a ver en segundo año, ahora. Una en primer bimestre, otra en el segundo. Cuando comiencen a pensar en cómo se manejan grandes volúmenes de datos. Entonces, ahí está la resolución del problema completo, ¿sí? Eso es más o menos todo lo que hay que hacer. Generalmente, pero no es así. En todos lados dicen, lo más lindo es esto. Sí, esto está lindo, porque vos ahí pones los datos, sale algo y la verdad es que te maravillas. Decís, uy, mira,
acierta en el 90% de los casos, es una locura. Pero una vez que le vas encontrando la vuelta a esta parte, también es lindo. Mirá, cuando dije de los precios de las casas, cómo te empezó a correr la imaginación, diciendo, uy, tendría que tomar la ubicación, y estoy seguro que cada uno fue pensando en alguna otra cosa, ¿sí? Metros de parque, o cuánto superficie de vidrio, no sé, cosas que a cada uno se le puede, antigüedad de la casa, ¿sí? Esa parte también es muy linda. A veces te frustra un poco cómo conseguís toda la información que necesitas. Generalmente tenés que conformar con una parte. Muy bien. Y para ejemplificar... antes. Creo que les agregué algo. Acá. Bueno, ¿se acuerdan que en la primera clase habíamos charlado un poco sobre cómo definir inteligencia artificial? Y les dije, no tiene sentido que tratemos de definirlo ahora porque todavía lo sabemos muy poquito. Bueno, ahora sabemos un poco más. ¿Sí? Entonces quizás llegó el momento de comenzar, que ustedes comiencen a pensar en función de lo que han ido aprendiendo, qué es lo que podríamos interpretar que es, si bien quizá no todo de inteligencia artificial, ¿sí? Por lo menos qué es lo que se entiende como machine learning, que es lo que hemos estado tocando con más profundidad, ¿sí? Entonces, ahí sí, ahora sí me animé a traerles alguna definición de las que a mí me gustan. Puedo preguntar algo como esto y puedo preguntar qué significa, ¿sí? En un parcial. Si encuentran alguna mejor y la justifican, bárbaro, porque la cambiamos para el semestre que viene. Aprendemos todos. ¿Sí? Para mí me gusta esta particularmente. No me acuerdo si lo puse acá o en alguna otra diapositiva. A ver. Claro, ¿qué significa aprender? Con estas cosas me pasa algo. No sé si a ustedes les va a pasar. Cuando comienzo a pensar en estas cuestiones de qué es inteligencia artificial, qué es aprendizaje, uno se mete y lo piensa desde el punto de vista del sistema. Y después me ocurre que termino pensando si no es muy parecido a cómo somos nosotros. Y uno dice, mira, estoy viniendo desde afuera y estoy mirando hacia adentro. Quizás a ustedes les pase algo así, a mí me suele pasar bastante a menudo. Con esto, con Deep Learning, los sistemas basados en redes neuronales, me ocurre que por ahí digo, si bien el objetivo no es que sean idénticos a lo biológico, ¿cierto? Decís, pucha, se parece bastante, los resultados se parecen bastante. Fíjense, acá les planteo, bueno, pues, ¿qué significa aprender desde un punto de vista computacional o matemático o lógico? Como los árboles de decisión fue algo lógico que fuimos planteando, ¿cierto? Y ustedes lo plantearon solos. Entonces, una linda definición en palabritas, que a mí me gusta es esta. Miren, en un sentido amplio podemos definir aprendizaje como cualquier programa de computadora que es capaz de mejorar su performance en determinada tarea a través de la experiencia. ¿Sí? Y ahí está, en palabras, y si ustedes le dan vuelta, tienen que ver que más o menos se va ajustando a lo que hacemos, ¿sí? Pero la que a mí me gusta es la otra. Dice lo mismo, pero en términos un poquito más matemáticos, si quieren, ¿sí? Más de definición. Fíjense, podemos ser más precisos, les pongo. Un programa de computadora, aprendizaje, ¿no? Un programa de computadora se dice que aprende de la experiencia démosle un nombre a las cosas. De la experiencia respecto a cierta clase de tarea T y medido con alguna forma de medir la performance P, si la performance en la tarea T, medida con P, mejora con la experiencia Parece jeringoso, ¿sí? Pero, ¿qué tiene de interesante? Me obliga a definir varias cosas. Primero, me obliga a definir que no puedo medir o no puedo pensar en aprendizaje si no mido. ¿Sí? Entonces ahí, la medición de la performance, ¿cómo la llamamos? Algún método, de alguna forma. ¿Qué le puse ahí? La letra P. Que puede ser una confusion matrix, puede ser accuracy, puede ser el error medio cuadrático, si es un problema de regresión, algo. Decime algo para medir. ¿Sí? Eso es lo que va a indicar si mejora o empeora. ¿Sí? Con respecto a cierta tarea, no puede ser cualquier cosa. Debe ser con respecto a una tarea específica, ¿cierto? Por eso le damos un nombre. Con respecto a esta tarea, pronosticar la altura de una persona cuando tenga 40 años. ¿Sí? Pronosticar los ingresos del PBI per cápita próximo semestre. ¿Sí? Esa tarea específica. Y con la experiencia le pusimos ahí. Esa quedó bastante amplia. ¿Qué puede ser? Porque me mete de todo. ¿Qué puede ser experiencia? Los datos. Y puede haber retroalimentación también.
La experiencia puede ser en este caso, nosotros hemos usado así, en base a los datos que voy tomando, los datos que he ido recopilando. ¿Sí? Entonces, si el sistema es capaz de mejorar su performance, por ejemplo, cuando agregué más datos, estamos diciendo que está aprendiendo para resolver esa tarea a partir de esta experiencia medido de tal forma. Entonces tenemos todo el ciclo. ¿Sí? ¿De dónde va a aprender? De la experiencia, que la dejé amplia, podrían no ser solamente datos puros, podrían ser, como él dice, una realimentación entre dos sistemas que compitan entre ellos, ¿sí? En un momento, algo que se usa para juegos, o para diversos sistemas también, ¿sí? O decir, bueno, sabemos cuanto más datos tengamos mejor, bueno, mejora la performance cuando pasamos de tener un solo dato a 400, pues ya sabemos que sí, lo hemos hecho, ¿cierto? Bárbaro, ahí tengo un sistema entonces que está aprendiendo. Y a mí estas cosas siempre me sorprenden porque uno dice, pucha, si quiero medir si alguien aprende también, si una persona aprende, ¿no? Tengo que tener eso en cuenta. Si estoy enseñándole a alguien a hacer algo, por ejemplo, a clavar un clavo, tengo la tarea definida, que es clavar el clavo, ¿cierto? La forma de medirlo, ¿lo clavó o no lo clavó? ¿Lo dobló o no dobló? ¿Entró 5 centímetros por martillazo o 5 milímetros o no entró nada? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Acertó o no acertó? Tengo los parámetros para medirlo, ¿cierto? Y, bueno, en ese caso el aprendizaje podría ser lo que yo le explico, lo que le explica alguien, lo que ve en un video, o la cantidad de intentos previos sin saber qué era lo que estaba haciendo, ¿sí? Con eso podemos definir a qué llamamos informáticamente aprendizaje. Y me parece que son las mismas cosas que aplicaría si fueran humanos. Eso es lo que me sorprende a veces cuando uno lo piensa por el lado de la informática en este caso, o cuando lo aplicás en alguna otra área. Y uno es como que, a mí como que me causa alguna sorpresa, ¿sí? Esta ya puede ser una linda definición y creo que la podemos entender ahora. Si le hubiera puesto en la primera clase, esto creo que asustaba y no nos brindaba nada, ¿cierto? ¿Qué es la tarea? ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es la medir la performance? Siempre hemos medido, siempre hemos evaluado los resultados, ¿sí? Siempre elegimos una tarea que era pronosticar la variable y, ¿sí? Lo que fuere al respecto, y siempre hemos tenido algún lugar de donde aprender, que han sido los datos. Ahí tenemos ahora todos los elementos. Esto creo que nos da una linda definición precisa sin irse muy por las ramas, por lo menos de lo que es interpretable como aprendizaje. ¿Me comprendieron ahí, chicos? Sí, fantástico. Muy bien, y ahora les quería ejemplificar un poco esto con un trabajo que estamos haciendo en el CIDIA. Acá en el IES tenemos el CIDIA. En el cual ustedes van a participar en los próximamente y en los próximos semestres y años de su carrera, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de Inteligencia Artificial. Ese es de acá. De momento está formado más que nada por profesores de acá del IES, pero en algún momento también podrá venir gente de afuera. Pero la idea es que seamos, por lo menos por ahora, los profes y los distintos grupos de la carrera que vayan armando. Y con contribuciones de otras carreras. Porque hay cosas que vamos a necesitar de otras carreras que nos asistan y nosotros asistirlos a ellos. Por ejemplo, con la gente de marketing podemos llegar a tener alguna relación interesante, con la gente de robótica ni hablar, con los chicos de sistemas, si tenemos algún problema, que nos hagan ellos el software, ¿cierto? Que lo mejoren, ¿sí? Entonces vamos a interactuar con ellos. Por ahora somos nada más que de esta área. Y les quería mostrar en uno de los problemas que estábamos encarando cuáles fueron esos elementos. Y a ver si ustedes también los pueden pensar, porque algunos los van a poder pensar. Entonces, el primer tema que surgió interesante para analizar nosotros fue el de hacer un chatbot. ¿Sí? ¿Saben qué es un chatbot? ¿Qué es un chatbot? Una respuesta automática al chat. Ahí está, ¿sí? De alguna forma, una respuesta artificial, digamos, ¿no? Por eso lo de bot, ¿sí? En alguna instancia puede ser interactuando a través del teclado, podría ser a través de qué otra forma. Telefónicamente, ¿cierto? Podría ser frente a una máquina, que estuviera allí una imagen, algo más avanzado ya, algo robotito, ¿cierto? Podría ser algo dotado inclusive de movimientos o lo que sea, ¿cierto? Entonces, bueno, nos pusimos como objetivo armar un chatbot que fuera para brindar informes del IES, que era lo que teníamos cerca, para practicar, de donde teníamos información, es de allí. Muy bien,
¿cómo se imaginan ustedes que sería? Bueno, primero les voy a mostrar, porque esto está, en este momento estamos acá, ¿sí? En entrenamiento acá. Ya tenemos un esquema de modelo de casi todo hasta ahí, y estamos en este momento entrenando, ¿sí? Así que dentro de unos meses, cuando tenga suficiente información, responderá mejor. Yo lo que les voy a mostrar acá, ahora un poquito, es lo más básico de lo más básico, no tiene ni interfaz gráfica, nada, que fue el que hicimos primero como prueba de concepto, ¿sí? ¿Responde esto o no responde? Bueno, yo justo estaba instalando acá el software. Bueno, este es Spider, ¿cierto? Les estoy mostrando el crudo, ¿sí? Solamente vamos a ver salidas por acá, chicos, en la terminal. ¿Me comprenden? Muy bien. Es decir, no tengo interfaz gráfica. Si bien estábamos por ahí armando una, por ahora no era lo más trascendente, porque eso, bueno, era después para producción, ¿cierto? Entonces, por ahora todavía estamos por acá. Entonces, está marcado como que es algo que hay que hacer. Por eso. Ahí les muestro primero un poquito y después quiero que comiencen a pensar en las distintas partes que tiene el problema. Uno dice, bueno, un chat, pues eso está. Pero tiene más complicaciones de las que uno pueda imaginarse por allí. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver si anda. A ver si, bueno. Ahí está, bueno, ingrese su consulta. Acá les comento, hay un problemita. Si me mando mucho por charla, simplemente me va a responder un eco. Miren, si pongo así, si charlo mucho, ¿ven? Y esto lo puse acá para que pudiéramos ver nosotros ahora un poquito, ¿no? Lo que habíamos dicho era hola, y el chat me respondió hola. No fue muy inteligente que digamos. Pero quiero que se fijen acá. Detectó que lo que queríamos hacer nosotros como humanos era charlar, ¿sí? Y después estas son ciertas clasificaciones nuestras, de subintención y de otras áreas que ahora les voy a explicar, que también dice todas, ¿sí? La respuesta fue coherente y yo le voy a poner que no, porque yo hubiera preferido que respondiera otra cosa. Esta es la información que vamos a usar después para aprender. ¿Ven? Lo que nos va a decir si la respuesta fue útil o no fue útil es esa preguntita que hacemos ahí, que dice, ¿la respuesta que te di es coherente o no es coherente? Si es coherente, la vamos a realimentar en la base de datos, ¿sí? Cargándola, aunque ya estuviera cargada una muy parecida, no importa. Reafirmemos lo coherente. Y si no era coherente, no lo está cargando ahora en la base de datos, quitándole agua, algo, la está pasando a una para que veamos por qué es incoherente. ¿Por qué es incoherente el saludo? Porque no quiero que me responda eso. Por eso, porque yo soy malo. No era incoherente. En realidad no era incoherente, mira, fíjate. Lo que pasa es que ahora, como no me permite cargar una parte del software, mira, si yo le pongo... Mira lo que hace. ¿Ven? Me devuelve un eco nada más. El motor de conversacional no hace nada, no está interpretando nada, porque me falta cargar unas librerías que no las tomaba. Entonces el tipo decía, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. No, bueno, para un poco, me estás cargando. Cuando detecta que la intención es charla, ¿ves? Que eso lo hace un cerebrito, responde lo mismo. Por eso digo, es incoherente, porque no quiero que me responda lo mismo. Una pregunta. Sí. Sí, incoherente no está cargando la base de datos de la cual se alimenta el sistema, pero no sería bueno que supiera que eso es. Sí, las estamos guardando, pero las vamos a puntear nosotros. Es decir, vamos a mirar de a una, ¿viste? Porque, a ver, ¿por qué es incoherente? Porque alguna vez va a caer incoherente porque no tenemos los datos, ¿viste? Que le preguntas cómo se llama la hija del rector y te va a responder una estupidez, capaz. Porque no sabe, ese dato jamás fue cargado, ¿sí? Y como ahora está verborrágico, ahora nunca dice que no sabe, ¿viste? Siempre algo responde, porque queremos ver para dónde rumbea. Entonces, después habrá que ponerle, cuando no consigue identificar bajo un umbral de probabilidad, decir, no, que responda, disculpe, eso no lo sé. Reformule la pregunta. Pero ahora queremos ver para dónde dispara, ¿viste? Entonces, en algunas cosas sí le hemos puesto un umbral. A partir de acá responde tal cosa, y si no responde en la generalidad. Pero en general, en la línea general lo dejamos como borracho, ¿sí? Que responda lo primero que le vino a la cabeza. Está sin límites. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué se puede estudiar en IES? Acá está, bueno, eso lo tiro ahí, ¿no? Entonces, habla mucho todavía, pero bueno, no le queda más remedio.
Entonces ahí dice, la consulta fue esta, ¿ven? ¿Qué se puede estudiar en IES? Y él nos responde esto. Acá se pueden estudiar las siguientes carreras. Indíqueme cuál resulta de su interés. Suponete que ponemos turismo, para que después no digan que siempre hablo de lo mío. Fantástico. La respuesta era coherente, sí, porque yo le dije que quería saber qué se podía estudiar y me tiró realmente eso. Y vamos a seguir. Ahora, perdón, porque acá me tiró una respuestita antes. Cuando yo le dije que quería turismo, lo que pasa es que me lo corre ahí arriba, vieron en la terminal. Ahí nomás me tiró información. Toda la información que está puesta acá es la que pudimos recabar como informáticos, es decir, lo que estaba en la página web. Claro, sí, no tenemos imaginación de marketineros ni nada, entonces ¿qué hicimos? Bueno, copiamos, pegamos, lo que está en la página web, alguien la hizo, ¿cierto? Después de esto habrá que mejorarlo. Por eso es que uno se da cuenta después que tiene que elaborar, trabajar estrechamente con otras áreas, donde saben más que uno en diversas cosas. Entonces, bueno, la carrera de turismo tiene una duración de 3 años, las materias pim, son esas. Muy bien. ¿Qué es lo que ha puesto el director de carrera en algún lugar? Que es la carrera de turismo, ¿sí? Por ejemplo, algo donde nos puede, creo que esto, a ver, ¿cuánto cuesta? Bueno, ahí está, esta sí, esto sabía que decía algo por el estilo. Disculpe, pero no cuento con información sobre los precios. Deberá averiguar con un informante humano. Posee información sobre la forma de pago. Bueno, está muy bien. Entonces, la respuesta que dio es sí, es coherente en este caso. Desea continuar, sí. A ver, ¿qué le podemos...? A ver, ¿qué papeles o trámites hay? Ven, ahí no lo puse haciendo a propósito, ¿no? Hay que hacer para ingresar, o para empezar, o para anotarse, no sé, lo que puede poner la gente. Paf, ¿ven? Respondió bien ahí. Primero deberás hacer la preinscripción, la cual puedes hacer... Esto, la información la sacamos de la página del IES, o en esta sede de Rondó, y consiste en que cargues tus datos personales y la carrera de tu elección. Luego aquí en la sede de IES deberás abonar la matrícula y el cursillo. Bueno, ya saben ustedes qué es estas cosas, ¿no? Y el cursillo, a ver, suponete que ahí habla del CIES, entonces ahora esto estuvo coherente. Le voy a preguntar qué es el CIES. Paf, ¿ves? Encontró. Sí, es el cursillo introductorio, solo liberatorio, su objetivo es que ingreses a tu carrera con los conocimientos mínimos necesarios, pim. A ver, por ejemplo, acá voy a ver, no tengo mucha información de lugares, pero bueno, fíjense cómo fuimos haciendo, ¿ven? Acá, teníamos cargado la información del CIES dentro de algo que llamamos trámites, y después tenía algo específico del CIES. A ver, por ejemplo, que busque otra, a ver qué formas, a ver si... de pago tiene. Tenés razón, sí. Desea continuar, sí. ¿Qué formas de pago? Ahí está. El alumno, bueno, esta la encontró en una más grande, ¿ves? El alumno solamente paga las materias que cursa, de acuerdo a los créditos de cada una, no siendo obligatorio cursar. La totalidad del semestre podrá ser abonado con efectivo, giro postal, Respondió bien, ¿ven? Y ven que ahora acá cambió. Antes en el otro, ¿qué decía? Trámite. En este ya lo tomó como pago, identificó que eran medios de pago. Sí, y algo más por acá, que ya después voy a explicar qué, que dice el qué. Era un qué, o sea, eran qué medios de pago se podía usar. Si le hubiera dicho cuánto salía, entonces ahí tendría que haber detectado que era un cuánto. Para después conseguir elaborar la respuesta. Bueno, como ven, esto más o menos funciona de esta manera. Lo que no tenemos en este momento acá es ninguna capacidad de charla propiamente dicha. Ustedes vieron que si le digo ¿cómo te llamas? Puede irse la miércoles, tirarme un error o cualquier cosa porque no cargó. ¿Cómo te llamas? Detectó que es charla, lo que estoy buscando es charla, ¿sí? Pero no tiene para responder, entonces me responde ¿cómo te llamas? Muy bien. Entonces, el tema es... ¿Qué hubo acá? ¿Cómo definieron lo que era charla? Sería todo aquello que no está dentro de la base de datos que tiene información correspondiente a lo que debe responder. Más fácil. Más fácil. Sí, porque estamos pensando como gente de inteligencia artificial, no como programadores. Entonces, cuando charlábamos las primeras veces, la influencia de los programadores decía, tenemos que crear reglas. No, hay que crear reglas. O sea, hay que crear también algunas. ¿Sí? Pero vamos a ir alimentando cerebros que nos ayuden a resolver el problema sin tener que cargar las reglas. Entonces, ¿cómo sabe cuando es charla? Porque le hemos puesto 15 o 20 frases que son de charla. Y le dijimos, estas son charlas. Por ejemplo, no me acuerdo ahora cuáles son, pero suponete pusimos, hola,
¿cómo estás? Y acá en la I, digamos, pusimos que esto significaba charla. Esto es una charla. ¿Sí? ¿Cómo te llamás? Charla. Ahora, cada respuesta que vos le vas ingresando se incorpora en el... En este momento no lo estamos haciendo, pero está armado, porque las que fallan, ¿viste? No las estamos cargando, pero se puede hacer. ¿Sí? No se sigue entrenando, sino que lo que ya se entrenó se usa. Exactamente, por ahora sí. Pero la idea es, por ahora hacemos una revisión manual, porque hay que entrenarlo de tal forma que haya 10, 15, 20.000 frases centradas por personas. ¿Sí? Ahora tiene 300, para que se forme una idea, que son las que se nos ocurrieron ahí, ¿viste? ¿Qué puede preguntar la gente? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde voy? Pero viste que responde bastante coherente. Ayer me decía, ustedes la conocen a Erika. A Esteban quizá no lo conocen, a Esteban Pecuel. Me dice Erika, entramos a chusmear a ver cómo funcionaba el chat del Banco de Córdoba. Dice, anda menos que este, que todavía no está entrenado. No sé, ¿es cierto? Dice, así que no vamos tan mal. Tenemos un entrenamiento con 300 oraciones. Dice, y hace más o menos lo mismo que el otro. Bueno, entonces no vamos tan... Se nota que no va mal, porque ya uno ve que va a identificar. Ahora no. Ahora no. Ahora está acá. Creamos el cerebro. En realidad creamos 5 cerebros o 3 cerebros, ahora me voy a fijar. Y los estamos usando acá, bueno, una producción media berreta, ¿cierto? Estamos tirando ahí en el costadito. Pero este está fijo. Pero ¿qué tenemos ahí? La respuesta esa de si es coherente o no, los vamos sacando en un archivo, si es coherente o si es incoherente. Y por ahora iremos agregando, acá digamos, ¿sí? Manualmente. Porque por ahora queremos ver por qué. Porque ahí si le preguntan una cosa me va a tirar una incoherencia porque ya les digo, está verborrágico, no dice no sé, no quiero que diga no sé, porque quiero que me tire una porquería para que diga, mirá, en realidad hay que, ¿sabés qué? Hay que poner las fechas en las cuales se puede pagar, porque eso es algo que se le ocurrió a alguien. Porque capaz que alguien pregunta, ¿en qué fecha se puede pagar? Y te dice, las clases empiezan el 3 de agosto. No, es incoherente. Estaba cerca, pero claro, tiro eso porque no tenía nada que fuera fecha de pago. Entonces, nos falta ese dato. Entonces agregaremos fecha de pago, inventaremos la oración que puso la persona, 10 oraciones más que digan cuál es la fecha de pago, en qué día se puede pagar, y 2 o 3 más que se nos ocurran, y le pondremos que eso significa fecha, suponete. ¿Por frase, no por palabras? Esperen un poco. Usted ya está avanzando ahí, Abigail, me gusta eso. No, Bien, le pregunto porque nosotros hace un año atrás, yo trabajo en una empresa de seguros y estábamos con una página web, en cualquier chatbot. Bien. Y tratamos de entrenarlo con, o sea, a nivel usuario, empresa, ¿no? Dándole frases que normalmente la gente consulta tanto telefónicamente como por el mismo chat. Muy bien. Entonces le íbamos pasando preguntas y respuestas Muy bien. al programador de la página. El tema es que tuvimos que dejar de usarlo porque fue un fracaso. El chatbot, digamos, la parte que tratamos de automatizar, tuvimos que después ir directo a un saludo y después humano siempre. Mira. Hasta que Bueno. el programador aprende un poco de inteligencia. No, lo vas a hacer vos, espera un poquito, porque ya en segundo año, no me acuerdo si en el segundo semestre, ya tienen procesamiento de lenguaje natural. Este es un práctico, después nosotros vamos a dejar algo armadito y después ustedes lo van a tener que mejorar, arreglársela. ¿Quieren aprobar? Mejoren lo que hay. Sí. El tema es que, por ejemplo, empezamos con frases, como vimos que no, dijimos, bueno, anda con palabras entonces puntuales. Porque, por ejemplo, había una persona que escribió fuera del horario de atención telefónico al chat y preguntó por el número de la grúa de tal empresa. Y el chat le contestó, déjeme un número de teléfono y su nombre, por favor. Quiero el número de la grúa. Sí, dígame tu número de teléfono. se empacó ahí. La grúa, ¿cuál es su nombre? Ahí ya entró quedar el cliente de una forma porque parecía un chiste lo que estaba haciendo. Y casos como esos, muchísimos, así que dijimos no. Bueno, ahí está la otra parte. Hay que programar reglas. Vos tenés que tener una salida elegante del problema, ¿sí? Ahí tendría que haber detectado. Si respondí 3 veces lo mismo, para un poco, estoy medio loco, ¿cierto? Como si vos fueras, ¿no? Entonces, si respondí 3 veces lo mismo, entonces pedir disculpas, decir si me puede replantear la pregunta distinta, o si no, espere al horario en que haya un humano.
no es que uno va a hacer todo 100% inteligencia artificial, solamente aprender. Hay que programar reglas como tipo sistema experto y hay bastante de software que hacer. Porque vos tenés que tener una salida elegante para esos problemas, ¿sí? Eso hay que preverlo, por supuesto. Pero frases, ¿sí? Me quedo con frases y ahora te voy a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, acá, estas tiramos como charla, pero si yo digo, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Bueno, que ahí me derivó un humano, porque no va a tener el precio, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta la carrera? Ya no sería charla esto, ¿no? Bueno, entonces nosotros tiramos una categoría que sea pagos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hay una frase parecida a esta, va a tirar pagos, no va a tirar charla. ¿Sí? Por eso por ahí cuando le pusimos eso nos dijo, disculpe, pero no cuento con esa información, pregúntele a un humano, porque habíamos programado que cuando preguntaran el precio, pero decía, pero sí le puedo responder sobre la forma de pago, ¿se acuerdan? Después apareció ahí giro postal, cuando le preguntamos, bueno, ¿qué forma de pago hay? Consiguió, identificó que era pagos y después qué. Pagos y ya vamos a ver por qué, porque en realidad hicimos varias acá, varias salidas. Algo así vos como una pregunta incoherente, le decís, ¿cuánto? Solito eso. Y ahora me va a tirar cualquier cosa. Lo que hay que hacer en cada identificación que hacemos de esto, identifica qué cree que es y una probabilidad. Cuestión de tunear como hiperparámetro la probabilidad a partir de la cual la cantidad de aciertos es la que vos querés. Y si no, que pregunte de nuevo o que salga. Por ejemplo, sí. ¿En esos casos no tiene en cuenta el contexto de la pregunta? Por ahora no, pero es algo que estamos analizando interesantemente, ver en qué está metido, porque puede ser determinante. Bueno, paso siguiente, es muy inteligente lo que dice. Lo veníamos pensando, de decir, hay que dar como alguna información de contexto, ¿cierto? ¿De qué? Es una persona que está pensando en informarse, una persona que ya se inscribió y está buscando... ¿Viste? Sí, totalmente, es muy interesante. Cuando te pones a pensar y comienza a avanzar, te vienen ideas, pero por todos lados, hay que ir haciéndolas de a poco, ¿cierto? Así que por ahora ya tiene trabajo práctico para en el EP1, ya está, por ese lado, porque van a tener algo para mejorar. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos, ¿sí? Y a ver, ¿por qué te digo que las frases me gustan más? Entonces... Cuando comienza, les decía, entonces acá la idea era esta, ¿ven? ¿Me comprende? Un problema de clasificación, son todos problemas de clasificación los que tenemos acá. ¿Sí? Fuimos generando categorías. Y fíjense ahí abajo, miren, ¿ven? ¿Ven que tenemos una categoría que se llama intención? En este caso la intención era charla. La subintención era medios, ¿sí? Bueno, porque ahí seguramente no cambió del anterior. Y W5 ahora les voy a explicar qué. Fíjense, si yo pongo, ¿cómo era? ¿Cuánto cuesta la carrera o qué precio tiene? Algo así lo había hecho bien la otra vez. Dijo, bueno, ¿ven? Ahora identifico una intención como pagos y una subintención como precios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Nosotros dijimos acá, primero empezamos con una. Acá tengo algo que es una intención. Acá tengo algo que puede ser una subintención. Después acá tengo algo que la llamamos W5. Ese fue un momento de desesperación. Ahora les explico por qué. Pero vos sabés que me parece que generaliza bastante bien la historia. Bueno, y fuimos descubriendo que dependiendo del problema que tengas, acá vas a tener más o menos, todas estas serían salidas, serían, digamos, distintas I. Y en este momento estamos entrenando con esto a esto, con esto a esto, con esto a esto. Sí, tengo ahí 3 motores, 3 cerebros distintos. ¿Sí? No sé, vamos a probar. ¿Sí? Capaz que me conviene, ya probaremos después, entrenar uno acá, a ese entrenarlo para que después entienda esto, y a ese entrenarlo para que después entienda esto. Puede ir bien o puede ir mal. Vos sabés que en un caso, hace 2 años fui a una conferencia interesante sobre reconocimiento de imágenes. Parece que acá no hay mucho que esté en los libros, ¿viste? Tenés que ir viendo papers, trabajos, en esos detalles. Y les ha habido mejor cuando, vos fíjate, suponete que se habían propuesto identificar, qué sé yo, utensilios domésticos, ¿sí? Y tenían un motor preparado para identificar rostros. Bueno, un trabajo anterior, como si fuera identificar rostros, identificar utensilios domésticos. 2 problemas separados.
Y se les ocurrió usar el que tenían antes para que aprendan el nuevo. Entonces, con este identificaban rostros, era un problema del año pasado, digamos, fantástico, y ahora estaban entrenando para identificar utensilios domésticos, ¿sí? Y a alguien se le ocurrió, che, ¿por qué no usamos el viejo y le agregamos la información nueva? Y anduvo mejor. Es como que al identificar rostros, ahí está, ¿ves? Donde yo te digo que empiezan las cosas que vos decís, wow, esto no sé bien cómo está haciendo, ¿sí? Pero vos decís, bueno, cuando aprendí a identificar rostros, quizás aprendí a identificar bordes, y un plato tiene bordes, un cuchillo tiene bordes, ¿viste? Bueno, pues daba mejor performance agregándole al viejo los nuevos datos y diciéndole qué eran, que empezar uno de nuevo. ¿Sí? Así que atenti. Puede ser un cerebro que crece o dos cerebros que trabajan por separado y colaboran. Ayer, justamente hablando de identificación de rostro, vi algo increíble. A ver, sí. No recuerdo el nombre de la empresa porque vi un montón de marcas, pero había una que tenía un software que detectaba emociones por medio de cámaras. Entonces, de repente, no sé, te acercabas a la cámara de notebook y proyectaba en una pantalla. Si sonreías, la pantalla te iba mostrando y decía feliz, contento, no me acuerdo. Después decía sorprendido, enojado, triste. Perfecto. Y te mostraba las secuencias. O sea, en ese momento, por ejemplo, por decir a las 10:01 feliz, a las 10:02 sorprendido, a las 10:03, ¿viste? Obviamente así, porque yo iba jugando con las cargas muchas horas. Y me mostraba la secuencia completa de todas las emociones porque pasaste más o menos en un minuto. Espectacular. Y eso está dentro de lo factible, eso es algo que podemos hacer tranquilamente. Bueno, ahí les armamos uno que reconoce hasta los rostros. Y dentro del rostro reconoce ojos, nariz y boca. Se los dejaremos después para que ustedes detecten las emociones a partir de... Bastante les dejamos. Vamos a enseñar hasta ahí y vamos a decir cómo seguir. Y después lo vendemos todos juntos. No, quizá yo tengo ganas de profundizarlo ese para el lado que detecta las emociones, vos sabés, pero vamos a ver si tenemos tiempo. Por ahora estábamos más metidos con la parte del lenguaje. Sí. Yo creo que agarraba y a veces una máquina para que a través de una sola foto eso se transforma en un video. Voy a hacer que la cara tenga un gesto. O sea que detecte la tridimensionalidad. Sí, de así que la Mona Lisa pudiera hacer gesto. Muy bueno. Bueno, uno dice, ustedes imagínense que con esas cosas hay gente que se hace millonario también, ¿no? A veces uno está muy englobado en problemas técnicos, de decir, bueno, a ver, ayudemos a diagnosticar una enfermedad, que ellos también piensen algo más lúdico como eso, que capaz que se hacen millonarios, no se olviden de los profes, por supuesto. Un programa que en base a, en realidad el programa fue un experimento que realizaron en base a, no sé qué, si fue los MTV Awards o el Oscar, tomaron en la carpeta roja, La red carpet ahí, la alfombra roja. En la alfombra roja, imágenes de muchos años. Entonces sacaban coincidencias de la gente que iba, en común que tenían para este 1000 artistas. Eso iba creando caras de artistas futuros que no existían. En función de esos. En función de eso. Y se decía que había que se calculaba hasta el 2012, creo. Y cómo realizaba de casualidad gente, la formato de gente muy parecida. Había una mina que era muy parecida a Jennifer Aniston, que salió para el 2010, y en base a eso salió Predicta en el 2018. O como en base a falta que iba a ser casa, exitosa la tendencia de la arquitectura futuristas. Las pinturas, el arte, todo con predicciones a futuro y acertaban bastante con cosas que no existen, que se van dando. Bueno, ahí es donde, fíjense, todo a la larga utiliza algo parecido a lo que hicimos ahí. Lo que cambia en cada caso es esto. ¿Con qué datos estoy trabajando? ¿Sí? ¿Qué significan esos datos en este momento? ¿Y qué ingeniería de variables tengo que hacer? ¿Sí? Aunque les parezca mentira, miren, ahora les voy a mostrar cómo esto se transforma en uno de los problemas que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces les decía, acá creamos un cerebrito, le llamamos independiente, ¿sí? Por ahora, para cada una de las cosas. Acá en la intención la habíamos dividido, no me acuerdo yo de memoria, pero era
tenía que identificar, cuantos menos mejor, porque va a ser más preciso, ¿cierto? Pero habíamos puesto acá, como primera era charla, bueno, pagos, trámites, plan de estudio, trabajo, pues son las cosas que encontramos en la página web del IES, que decía, ¿cierto? El egresado podrá trabajar de tal cosa. Lo habrán leído cuando estuvieron informándose. Eran más, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo leyeron eso? Es bueno saber si lo leyeron o no. Creo que eran 7. Charla, bueno, no importa. Y estas, lo que más nos costó, más que hacer el cerebro, fue determinar esto. Sí, ríanse. Más que armar el... Ya van a ver después cuando ustedes modelicen con otros. Pero imagínense, esto fue hacer un árbol de decisiones. Ahora les voy a mostrar cómo eran los datos. Porque ella justamente me decía, pero cómo entraban todas las frases, ahora te voy a mostrar cómo se entra. Entonces, esto fue hacer un árbol de decisiones después. Chao. No, con ciertas características técnicas, pero estamos, es eso, o su equivalente. No usamos árbol de regresión, usamos otro porque hace lo mismo. Lo más difícil para nosotros fue determinar qué intención teníamos que poner acá, en función de lo que la gente pudiera llegar a escribir. Eso fue lo que más nos costó. Después nos dimos cuenta que con esto no nos alcanzaba. Entonces, bueno, para charla lo derivamos a otro lado, que es ese módulo que no funciona, que no es nuestro, que es libre, que se llama Chatterbot y que no anda del todo bien. A veces anda, a veces no anda, ahora lo cambiaron, después lo tendremos que hacer nosotros, que ese es el que te da la lata de una conversación, ¿viste? Pero no tiene información. Por si hola te dice hola, ¿qué tal? Y si la próxima vez le decís hola, te dice hola nada más. Entonces tenés que cargarle diversas alternativas y lo va buscando. Un lindo desarrollo, pero ahí no nos andaba. Y después para esto fuimos viendo que podíamos tener subintenciones. Por ejemplo, para pagos, este que tiraba, precio. Una subintención podría ser precio. Otro podría ser cuándo. ¿Cuándo hay que pagar? O en dónde hay que pagar, ¿cierto? O formas de pago, medios de pago, ¿no? Entonces acá podía ser el precio, los medios de pago, pero que lo veíamos como que eran subsidiarios de este. Es decir, una vez que salía pagos, esto tenía sentido. ¿Sí? Entonces, no daba como para ponerlo como intención. Entonces fuimos analizando que dijimos, algunos tienen subintenciones, por lo menos con la información que tenemos ahora, y eso los tiramos acá. Algunos no tendrán subintenciones. Charla, por ejemplo, no tiene subintención, ¿sí? Plan de estudio puede ser que tenga duración, nombre del director de carrera, que no lo cargamos, pero que lo habíamos pensado, o alguna cosa por el estilo. Entonces tenemos un primer cerebro que detecta la intención. Y después hicimos un cerebro distinto para la subintención de cada uno de estos. ¿Sí? Que es el que ahí tiró pagos, precio, ¿ven? Precio salió después de que se identificó pagos en la primera intención, llamamos al cerebro que determinaba la subintención para pagos, que tendría que, no recuerdo ahora entre cuáles, pero entre precios, suponete ubicación o algo por el estilo. Medios de pago, porque ese salió antes, ¿sí? Y hay uno, no estaban todos, porque algunos quedaron muy neutros porque teníamos poca información, pero habría uno para cada uno de estos. Es decir, que se va armando un esquema de árbol. ¿Sí? Una vez que vos determinaste una intención, puede haber varias subintenciones distintas para él, que pueden ser distintas para él. Y como se nos complicaba mucho la cosa, en algún momento el árbol iba creciendo bastante, no importa, porque uno arma el motor, ¿viste? Lo entrena y va a mejorar. Acá fue donde tuvimos una iluminación, no una iluminación, un robo de información. Estaba ahí pensando y digo, me complica, no quiero que se arme tan grande, que se arme tan grande, que se arme tan grande, que se arme tan grande. Entonces, ¿qué hace uno? Uno empieza a investigar. ¿Sí? Claro, que se me iba el árbol así, muy grande, ¿viste? No importa, lo armás, no hay drama. Es como si fueran partecitas distintas del cerebro, ¿no? Uno responde a una cosa, a otra cosa. Entonces me puse a leer artículos de marketing. ¿Sí? Hasta que encontré uno que no me acuerdo cómo se llama, pero el mejor vendedor del mundo, o algo así por el estilo. Pues yo digo, acá lo que estoy haciendo es un informe. Los que mejor saben, no somos los informáticos, los que mejor sabemos informar, son los marketineros, ellos saben qué informar. Tácate. Las 5W. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Eso va en casi todos lados. ¿Sí?
qué hay que hacer, qué trámites hay que hacer. ¿Sí? Trámite, papelería, suponete. ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que pagar? ¿Cuándo empieza la carrera? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Eran lo suficientemente generales. Las 5W, porque en inglés van con W, ¿cierto? Digo, eso es lo que necesito. Entonces armé un cerebro aparte que le llamamos W5, 5W, que dentro de cada una de estas frases intenta determinar si es un qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Nos facilitó enormemente, vos sabés. Fue como algo transversal que cortó la profundidad de esos árboles que se iban armando. Nos ayudó muchísimo, pero fue de casualidad, digamos. Bueno, como ven, ¿qué pasa? Acá es donde hay que inventar mucho. ¿Sí? Ver cómo, acá tenemos mucho para aprender, que ya está hecho. Acá vamos a aprender, vamos a copiar de lo que han hecho otros, por supuesto, pero acá es donde está la parte más creativa hoy día. Que mucha gente lo soslaya, dice, eso es un plomo. ¿Qué va a ser un plomo? Te revienta la cabeza, ¿no? Pero está espectacular. Sí. Se me puso a acordar una serie que veía en los 90 que hablaba de inteligencia artificial. Esto era una base militar. Tenía la toma de decisión que tenían tres cerebros, no sé, un cerebro paralelo, que tenía los mismos datos, pero lo respondían dependiendo del punto de vista. Una inteligencia artificial era como el militar, el otro de la respuesta de un científico, creo que el tercero era de un civil, pero siempre procesaba y tenía que ser por uno, dos de tres. Ya, habría por votación. Voten entre las tres inteligencias, ¿se puede dar una intención aparte? Sí, totalmente. Lo que vos decís se llama métodos de votación. Acá ahora estamos en una etapa incipiente, pero después para mejorar la performance, que cuando diga intención sea la mejor, se pueden usar varios métodos, varios modelos acá, y hacer que voten entre ellos. ¿Sí? Le da un enfoque en inteligencia, un punto de vista. Sí, totalmente. Mira vos de una serie, bueno, muy inteligente, muy adecuado. Bueno, entonces ahora te voy a mostrar por qué me convienen las frases. Porque esto no está en los datos preparados. Esto sí, lo pueden ver. Por esto no. ¿Cómo se hace? Se arma un diccionario, chicos. Algo les comenté los otros días. ¿Sí? Con todas las palabras de todas las oraciones que vaya entrando la gente, que vamos capturando, ¿sí? Se arma un diccionario. ¿Qué se llama diccionario? Todas las palabras. Guardadas una sola vez. Y esas pasan a ser las variables. Así. Va a haber una variable. En vez de llamarse X o X1, es hola. ¿Cierto? Llamamos X después. Pero otra es cómo. Otra es estás. Otra es cómo te llamas, ya está. Otra es te. Otra es llamás. Otra es cuánto. Otra es cuesta. Y así con todas las palabras que aparezcan por lo menos una vez. Entonces, esta frase pasa a ser esto. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, charla. ¿Sí? La segunda frase, ¿cómo te llamas? Es 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, charla. ¿Sí? ¿Te vas dando cuenta? ¿Cuánto cuesta? Esta es 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y eso es precio. ¿Qué era? Pagos. Y así con todas las frases. ¿Sí? ¿Y dónde está la diferencia o la categorización entre, porque si yo lo voy a poner así, 0 y 1? Acá con 0 y 1 indico la cantidad. Si yo en la misma frase usé 2 veces la palabra como, acá contaré 2. ¿Sí? Claro, pero me refiero a dónde radica la diferencia. En esa tabla, entre lo que es una charla y un pago, sacando lo que nosotros sabemos que es una charla y un pago. Él va a aprender. Él va a aprender. Porque él lo que va a hacer es esto, acordate. Lo que él va a hacer es esto. Acá, bueno, con dos variables, ¿no? X1, X2. Acá vamos a tener miles. Con X1, acá va a haber crucecitas y acá va a haber puntitos. Entonces, si fuera el árbol de decisión, él va a hacer esto. Él va a saber
¿Con qué valores? Yo no me voy a preocupar de armar una regla. Él va a descubrir, ¿sí? Y si acá después hay puntitos por acá y acá, por acá hay crucecita, él va a hacer esta otra raya por acá. Y cuando cambie, él se va a mandar la otra raya por acá. Porque para eso tenemos el método que nos permite segmentar todos los casos aritméticamente, matemáticamente o algebraicamente. O sea que No, siempre... no te lo imaginás vos. Vos decís, ¿y a qué palabra le da más peso? No sé. ¿Sí? No sé a qué palabra le da más peso. Pero cuando le pongo una cierta cantidad de ejemplos, lo va a aprender solo. Y ahí es donde uno comienza a decir, no sé realmente cómo resuelve el problema. Sé cuál es el fundamento. En 2 dimensiones lo veo claro. ¿Sí? Acá sería como si hubiera solamente 2 palabras, ¿cierto? Con 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 palabras, no me lo imagino allá en 10 dimensiones. Pero sé que lo que va a estar haciendo es tac, 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 encajonando, ¿sí? Que cuando esto sea 1 o esto sea 2, él va a descubrir la relación que hay entre esos patrones, va a descubrir el patrón que significa charla, va a descubrir el patrón y lo hace. ¿Sí? Con 300 oraciones, viste que ya se las rebusca. Capaz que ahí, obviamente, va a haber palabras que se van a destacar, ¿cierto? Pagos, si alguien dice, ¿cuánto tengo que pagar? Bueno, va a tratar de identificar, porque ahora les voy a contar algunas cositas más, ¿sí? Va a tratar de identificarlo por ese lado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la palabra cuesta le va a costar. ¿Cuánto cuesta la carrera? ¿Cuesta mucho aprobar? Y cuando vos veas que no es capaz de distinguirlo entre los dos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a crear una regla? No. Lo que vas a hacer acá, vas a armar una oración nueva que diga, ¿cuánto cuesta probar? No sé, plan de estudio. Me cuesta mucho probar plan de estudio. Costará mucho probar plan de estudio. Mandarle 3 o 4 parecidas para darle la idea de que eso, cuando está relacionado con estudio, materia, no sé, con alguna otra palabra, va por el lado académico, digamos. ¿Sí? Y se dice, cuesta mucho dinero, o cuánto cuesta, no sé. Descargas 3 o 4 que hagan más referencia a la parte del precio y él va a aprender a discriminarlas las dos. ¿Sí? Y si no aprende, te fijarás después de ver por dónde viene el tema. Porque en algunos casos le va a costar mucho más discriminar que en otros. Pero la idea es, no te mates creando las reglas. Cargale ejemplos. Que él aprenda las reglas. Porque ahí es donde los va a ganar. Ahí tiene el cerebro de computadora, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer son algunos trucos para ayudarlo. Por ejemplo, algunas cosas que hemos usado nosotros. Bueno, primero le sacamos los acentos a todas las palabras. Transformamos todas las letras en sin acento, ¿sí? Por las dudas, las ñ las transformamos en n, por si algún teclado que hay por ahí no tiene ñ. Sacaron los tildes más lejitas. Y sí, pero la gente te lo escribe mal, ¿viste? Entonces acá, mira, para que se formen una idea, esta no se las dije, porque no sé si es del todo cierta. Más o menos, porque es un más o menos, para que funcione relativamente bien, en cantidades chicas no, se da en cantidades más bien grandes. Uno tiene que tener mínimo 20 veces más datos que variables. Mínimo. Es decir, 20 veces más filas que columnas, mínimo. Y calculamos que vamos a tener unas 8 o 9.000 variables. Así que necesitaríamos tener 200.000 casos entrenados. Va a ser agregar una palabra nueva que tenga acento o que no la tenga, nos multiplica por 20 el problema. ¿Dónde guardan estos datos? ¿En el archivo de texto? Por ahora sí. Después ya se va a pasar a base de datos, si es conveniente. Sí, es más cómodo mandar a base de datos. Usaron SQL. SQLite estamos usando. Pero depende del tamaño de los datos. Claro. Si poco texto, Exactamente. Sí. Sí, pero viste, como ahora como estamos en prueba, entonces tirar un archivo de texto, agregar un dato es re fácil, viste, sacarlo re fácil. Entonces se ve, ¿cierto? Viste, con la base de datos tenés que abrirlo de alguna forma. Ya es más. Por ahora toqueteamos así a mano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos interesante? Por ejemplo, si bien en español no está hecho, así que esto no lo podemos hacer con precisión, sí estamos tratando de tomar las raíces de las palabras. Es decir, por ejemplo, cuesta, costo, no sé qué otra más, se me ocurre. Todas estas palabras hablan de lo mismo, ¿sí? Entonces deben ser reemplazadas por una sola palabra. Por ejemplo, que fuera cost, por decirte algo, ¿sí? Entonces, de esa manera, en vez de tener 2 columnas,
tendríamos una sola. ¿Lo que parecido es porque se escriben parecido o porque es referencia? Mira, en inglés tenés diccionarios semánticos que para cada palabra te dicen cuál es la raíz. Entonces vos podés hacer que en tiempo real con la palabra entre, busque la raíz y solamente cargue después la raíz. En español no hemos encontrado, así que estamos usando un método que es informático, que se las rebusca, digamos. Pero tarea para futuro podría ser ir armando un diccionario de a poco, que por lo menos con las palabras que uno conozca y que le resulten de utilidad en ese contexto, lo vaya haciendo. Entonces lo pasamos primero por ahí, después seguimos con otro. Hasta que algún día será tan bueno el diccionario que podremos eliminar el automático, que no es perfecto, ¿cierto? Entonces la idea es ir eliminando, que no haya palabras de más para no tener que tener tanto entrenamiento, imposible, ¿cierto? Entonces, plurales y singulares intentamos recortarlos, algorítmicamente también, ¿sí? Ahí ven, hay una parte de programación que tenés que meter mano, pero no es la programación de hacer una página web, a eso es a lo que me refiero. Es esta programación científica de decir, bueno, eliminemos las S al final, si es O, A, eliminá, después vemos qué queda, ¿viste? Pero que vaya mejorando, ¿viste? Eliminemos acentos, pasemos todo a minúsculas por las dudas, que algún software por ahí en el medio nos agarre con algo y sean distintas las mayúsculas de las minúsculas, por favor. Eliminamos el signo de puntuación, pim, 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 pim. Bueno, y vamos trabajando con eso para tratar de achicar lo más posible. Entonces después, una vez que eliminamos todo eso, que depuramos todo eso, lo transformamos en números de esa manera, ¿sí? Y esa es la información, la tabla, que yo les hubiera dado a ustedes el primer día de clase acá, digamos, cuando usamos el Orange. Le hubiera dado, miren, tenemos esta tabla y queremos clasificar esto. ¿Sí? Pero para llegar hasta ahí hay un trabajo grande. Bueno, de esos armamos 3, 4, 5 cerebritos, no me acuerdo cuántos, porque tenemos uno para distinguir las intenciones y después tenemos, no hicimos uno, hicimos son 2, y debemos haber hecho 3 más para algunas de las subintenciones, ¿sí? Y vimos que la cosa va funcionando bien. Así que ahora los chicos van a comenzar a entrenar. Erika está a cargo de esa parte junto con Esteban. Picardía, como era para informes, acá hay chicos que vienen a hacer pasantías de los colegios para aprender qué es trabajar. Ahí tenemos, son chicos de colegio, está justo, claro, porque no hay caso, uno habla distinto, ¿sí? Los chicos te van a preguntar, qué bocha es, no sé, ¿viste? hablan distinto que uno, ¿cierto? Entonces a nosotros lo que se nos ocurrió son cosas como esas, pero son cosas de vejete, Entonces si querés dirigirlo a un público adolescente, cuanto más información tome de un público adolescente, mejor, ¿cierto? ¿Qué onda la carrera? ¿Qué onda la carrera, por ejemplo? Si andás a ver, va a tirar charla por ahí seguramente, pero ¿qué onda? Le va a parecer más de charla que de otra cosa. Entonces habrá que cargarle después cuando digan, no, esto no tiene nada que ver, ¿cómo es que le pusimos? Incoherente. Mirá, ese por onda. Bueno, cargate la oración, la respuesta debería ser esta otra y que comience a aprender a partir de allí. Entonces ahí en el momento capaz que se te ocurren 2 o 3 oraciones más similares, cargalas para reafirmarlo, ¿sí? Y después deja que vuelva a caer con alguna incoherencia o que acierte, porque la idea es que cuando acierte la cargue automáticamente, ¿viste? Y que cuando no acierte las miremos. Por ahora miramos las dos. La idea sería que cuando acierte las cargue, ya está, ¿viste? Que se realimente más eso. Es como cargar otra muy parecida acá, ¿sí? Entonces ya se va asentando más, es como que ese aprendizaje va quedando más sólido. Muy bien, entonces les quería mostrar esto y la clase que viene les quiero mostrar el otro, el de redes sociales que estamos haciendo, de qué se trata, como para que se formen una idea. Y van a participar en el de redes sociales, porque necesitamos que clasifiquen tweets. ¿Se acuerdan que les dije la clase pasada? Así que se van a llevar para las vacaciones un set de tweets para clasificar. Sí, no nos queda otra, porque hay que conseguir muchos. Y bueno, lo que sí estamos armando, porque ves, esta parte de acá es donde hay que ser ingenioso. Estamos armando un CAPTCHA por ahora para el personal interno. Es solamente del IED y cada vez que se loguee le va a pedir que clasifique 3, 4, 5 tweets, ¿sí? No lo hacemos con los alumnos, que estaría bueno, porque estos son de contenido político. Lo que queremos ver es qué información podemos obtener previas a las elecciones. Y vos viste que a nivel político se dice cualquier cosa. Se insultan, entonces no estaría bueno que un alumno diga, estos son peronistas, estos son cambiemistas, estos son kirchneristas. Nada que ver, en una universidad es neutra. Pero no vale ser que a uno le toque injusto, ¿viste? Uno que insulta a uno y alguien lo tome mal.
cuando hagamos algo más amplio, viste, que hable de marcas, de Adidas, de lo que sea, ahí ya nos molesta. Pero, viste, dijimos, no, una pena, porque conseguiríamos un volumen mucho más grande. ¿Viste? Si a cada chico que cuando se loguea, alumnos, ¿no? Cuando se loguean le tiramos 5, 10, pero multiplicamos mucho más que con el personal interno. Pero se pueden herir susceptibilidades. Entonces, uno cuando dice, ¿qué datos necesito? Tiene que decir, ¿cómo los voy a conseguir? ¿Qué voy a hacer? Ahora estamos diseñando el CAPTCHA, que eso es más programación pura, digamos, que otra cosa. Entonces ese lo está haciendo Diego Obregón. ¿Quién está con Diego en álgebra? Bueno, ahí está Diego, está con esa tarea. ¿Cómo? Claro, sí, bueno, está armando la base de datos, porque además, cuando diseñás la prueba, tenés que decir, cada tweet mínimo queremos que sea clasificado 3 veces. Porque no podemos considerar la clasificación de una sola persona como la mejor. Me gustaría que fuera 15, pero va a ser imposible, ¿cierto? Entonces, por azar, le va a caer a 3 personas distintas el mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, Diego está armando eso para que vaya saliendo así. Y este otro chico, ¿cómo es que se llama? El de apellido gallego. Salazar, ¿no? ¿Cómo es? El que está más en la parte web. ¿Cómo es? Zavala. Muy bien. Zavala está haciendo la parte de la interfaz para que quede armónico con el sitio. Así que bueno, vamos trabajando allí. Entonces aprovechemos. Los CAPTCHA se usan mucho para eso. No se olviden, no sé si se los comentaba a ustedes o a otro grupo. Vieron que ha habido una época donde todos los CAPTCHA o muchos aparecen con imágenes de cosas de tránsito. Estamos enseñando, estamos colaborando a entrenar a la próxima generación de autos autónomos. Un auto tiene que identificar qué hay en la calle. Senda peatonal, cartel, semáforo. Entonces usted dice, ay, ¿por qué me agarró con tantas cosas de tránsito? Me pregunta, ¿en qué fotos hay semáforo? ¿Qué plomo? Bueno, ahora saben por qué. Estamos ayudando a entrenar motores de inteligencia artificial que tienen que identificar los distintos objetos que hay en una calle. Estamos colaborando, no nos dicen, pero podrían decirlo y quizá uno hasta lo haría más contento, ¿cierto? Porque te va a venir bien después. Después el auto se va a manejar solo, te va a llevar al geriátrico solo. Muy bien. Los dejo ahí, chicos, pues ya deben tener clase.